Hola jóvenes, bienvenidos a la sesión número 5. Vamos a estudiar la unidad didáctica como proyecto curricular de aula y vamos a iniciar con su concepto. La unidad didáctica es un conjunto de actividades planificadas que giran en torno a un tema central o a un eje específico y que busca el desarrollo de objetivos educativos definidos también. También se considera como unidad de programación y de actuación en el nivel de aula. Su diseño es importante porque va a garantizar un aprendizaje significativo y la unidad incluye estrategias, incluye recursos, evaluación, entre otros. Algunas características que tienen las unidades didácticas son las siguientes. Por ejemplo, está la coherencia, porque se busca que todos los elementos curriculares que conforman la unidad didáctica deben estar interrelacionados y responder al eje vertebrador para asegurar que el estudiantado comprende y conecte sus conocimientos previos con la nueva información. Hablamos de contextualización porque también se busca que cuando vamos a hacer la programación de la unidad didáctica, esta responda realmente a las características de la población meta. Cuando hablamos de utilidad, tiene que ver con la concreción del plan de acción, es decir, de la unidad didáctica, que realmente sea útil, que le sirva, que responda a las necesidades de la población meta. Cuando hablamos de realismo, es que se busca que sea realizable, que la planificación, la unidad didáctica se ejecute, se ajuste al tiempo establecido, a la disponibilidad, por ejemplo, de los espacios y de los recursos que se tienen, para que esté realmente al alcance del estudiantado o de la población meta a la que se dirige esta unidad didáctica. También tiene una característica que es la colaboración, porque lo que se busca es que el docente sea un líder, un coordinador, un mediador pedagógico que impulse el desarrollo de una serie de actividades y tareas auténticas que puedan realizar de forma colaborativa. También está la flexibilidad y la diversidad. La flexibilidad es porque aunque hacemos una programación, esta programación debe también tener como principio la flexibilidad, es decir, que permita ajustarse en el camino según las condiciones y las necesidades de la población. Y cuando hablamos de diversidad, lo que se busca es que se atiendan las necesidades, las diferencias, las diferentes formas de aprender y los ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes, que podamos considerarlo, para que realmente cada uno de ellos pueda desarrollar toda su potencialidad. Las fases del diseño de una unidad didáctica son importantes para la implementación. Responde a una serie de fases y van a observar ustedes que son las mismas fases que hemos venido hablando para diseñar un proyecto. Entonces, vamos a observar la fase diagnóstica, que lo que busca es evaluar las necesidades y el contexto en el que está inmerso la población que se va a beneficiar de este proyecto. Y el objetivo, la finalidad es que identifiquemos debilidades o áreas de mejora. A partir de ahí, diseñamos la unidad didáctica. Entonces nos vamos a la fase 2, que es la planificación. Aquí formulamos, diseñamos la unidad didáctica. Y esta unidad didáctica entonces obviamente va a considerar objetivos de aprendizaje, temáticas, actividades, evaluación, recursos, etc. Entonces la finalidad es formular la unidad didáctica. La tercera fase es la implementación, ejecutar todas las actividades ya planificadas y la finalidad es que logremos una ejecución de forma activa para que se desarrolle de forma pertinente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que está plasmado en la unidad didáctica. Y finalmente la evaluación, donde vamos a analizar el proceso y los resultados. Y con los resultados de esta evaluación nosotros hacemos ajustes en la unidad didáctica y eso va a permitir entonces la mejora y podemos volver a aplicarla
pero ya con los ajustes que se han hecho a partir de la evaluación. Los elementos básicos de una unidad didáctica son los siguientes, pueden variar, pueden incorporarse otros, el orden puede cambiar también. Va a tener una introducción y una justificación. Aquí lo que hace es ubicar a la persona, de qué trata la unidad, a quién va dirigida, por ejemplo, para qué, por qué se está haciendo esa unidad didáctica. Hay una contextualización, se habla de la población meta, beneficiada, las temáticas, las habilidades que se espera desarrollar. Hay un eje vertebrador o un eje temático y todos los elementos van a girar en torno a este eje vertebrador. Luego está la temporalización, que puede ser por lección, hora, semana o mes, porque va a depender mucho de la población. Si va a ser en un centro educativo, por lo general manejamos lección, o puede ser hora, porque pueden ser áreas técnicas. Pero si estamos trabajando con otros centros o otro tipo de población donde siempre hay acción educativa, podemos hacerlo por semana o por mes. También debe considerar propósitos del aprendizaje. Y en este caso pueden ser propósitos, objetivos, competencias, habilidades, capacidades, ejes problematizadores, etcétera. Y la metodología, pues en este caso lo que hacemos es definir cuál es el enfoque de la enseñanza o el enfoque pedagógico, si vamos a hacerlo si vamos a trabajar enfoque comunicativo, si vamos a trabajar el enfoque por proyectos, eh, por la resolución de problemas, aula invertida, etcétera. Y a partir de ese enfoque empezamos a diseñar, a redactar las actividades de forma secuencial, definimos recursos y materiales y la evaluación. Un ejemplo de una unidad didáctica es la siguiente. Voy a mostrarles un esquema, pero está la mayoría de los elementos que se buscan. Entonces, el título de la unidad sería Explorando elementos de la naturaleza para la sostenibilidad. Y el eje vertebrador entonces sería el uso sostenible de elementos de la naturaleza para vivir en armonía. A partir de ahí se planifica todo. Hay tres propósitos. Uno, reconocer la importancia de la naturaleza y la conservación para la sostenibilidad del planeta. Dos, identificar elementos de la naturaleza que se empleen de manera sostenible y estimular habilidades para vivir de manera armoniosa con el entorno natural. Temáticas, por ejemplo, sostenibilidad, armonía con la naturaleza, importancia de la biodiversidad, principios de conservación ambiental, técnicas de compostaje y reciclaje, construcción de jardines verticales y huertos urbanos, entre otros más. Y a partir ya de esta información que tenemos previa, que ya hemos definido, pues hacemos como una propuesta inicial, hacemos como un esquema general. Pensar en el enfoque, si es, en este caso voy a trabajarlo por proyectos, va a haber trabajo colaborativo, entonces a partir de ahí empiezo a planear las actividades, los recursos y la evaluación. Por ejemplo, aquí se habla de exploración del entorno natural para identificar plantas, animales y otros, y que hay un proyecto de compostaje. Entonces, recursos, bueno, la guía del aprendizaje, porque hay un material que va a acompañar todo el desarrollo de la unidad didáctica, que va dirigido al estudiante. Vamos a tener herramientas de jardinería, hay material reciclado, entre otros. Y la evaluación, observación y registro de actividades, autoevaluación, presentación del proyecto. Bueno, ya lo planeé, ¿verdad? Es la propuesta inicial. Ahora sí, voy a redactar la programación de la unidad didáctica. Y esta, si ustedes observan, va con más detalle. Esta unidad va por semana, entonces voy trabajando semana a semana. La semana 1, que el tema es Introducción a la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza, planteo las siguientes actividades, los recursos y la evaluación. Destaco un ejemplo. Habla de exploración del entorno natural para identificar plantas y animales. Entonces el recurso es que con sus celulares, por ejemplo, toman fotografías o pueden tomar muestras también, traer hojas, por ejemplo. Y en el caso del docente, ¿qué va a hacer? Observar y registrar la participación, el progreso del aprendizaje que están realizando los chicos.
Y así sucesivamente se va desarrollando la unidad didáctica. ¿Qué beneficios tiene diseñar las unidades didácticas? Muchos. Favorecen la organización y el enfoque del aprendizaje, permiten una comprensión más profunda del nuevo conocimiento, mejoran la participación activa de los estudiantes, promueven el aprendizaje colaborativo y facilitan la evaluación continua y contextualizada para atender las necesidades del estudiantado. Y finalmente, la unidad didáctica, la programación, va acompañada de recursos, ¿verdad? Uno o muchos. Y entonces, este recurso representa un material específico para el desarrollo de la unidad didáctica. Pueden ser muchas cosas, pueden ser libro de texto, puede ser herramienta digital, pueden ser actividades interactivas, entre otras. Su diseño va a responder siempre directamente a la unidad didáctica, a los propósitos, temáticas, a las actividades. Entonces, incluyo ejercicios prácticos, ejemplos, juegos, entre otras. Y importantísimo recordarles que este recurso forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que ya se plasmó en la unidad didáctica. Refuerza conocimiento teórico, se lleva ese conocimiento a la práctica, se estimulan habilidades específicas.